Pacheco, estudiante del segundo semestre de Sociología, y les vengo a hablar respecto al espacio geográfico venezolano. ¿Qué es el espacio geográfico y su caracterización? El espacio geográfico es el conjunto conformado por elementos naturales como vegetación, suelos, montañas y cuerpos de agua, así como por elementos sociales o culturales, es decir, la organización económica y social de los pueblos, sus valores y costumbres. Estos elementos ocupan un lugar, espacio territorial, y cuando se combinan dan como resultado que cada lugar sea único. Su caracterización es el espacio geográfico. Comprende toda la superficie terrestre donde habitamos los seres humanos y es el resultado de la interacción permanente entre sus componentes naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. Por lo tanto, es un espacio diverso y cambiante. Su ubicación geográfica y posición astronómica. La ubicación o localización geográfica es cualquier forma de localización en un contexto geográfico. No es únicamente nombrar un determinado punto sobre la superficie terrestre, hace referencia también al conjunto de elementos y relaciones entre ese espacio geográfico y otro. Implica situar y relacionar de forma significativa distintos tipos de información como económica, cultura, geográfica, histórica. El principal concepto geográfico útil para la localización es el de la coordenada geográfica, que permite la identificación de un punto de la superficie terrestre simplemente con dos números que expresan tanto la latitud y la longitud geográfica. El concepto de posición astronómica puede entenderse de dos formas diferentes. Por un lado, se trata de localización de un lugar en la superficie de la Tierra. Por otro, la noción refiere a la localización de los astros en una relación a la Tierra. El otro punto sería consecuencias derivadas a la posición geográfica. Las consecuencias de la posición geográfica de Venezuela son políticas, sociales, económicas, militares, energéticas y de otros ámbitos. En general, la posición geográfica de un país es un factor muy importante para el desarrollo. La cercanía y las naciones más desarrolladas al acceso a los mercados y a los recursos energéticos son ventajas que favorecen el crecimiento de los países. Una posición geográfica puede tener tanto ventajas como desventajas, y esto puede clasificarse dependiendo del tipo que se trate. Hay ventajas económicas, políticas, climatológicas, militares, energéticas y otras, entre otras. Y para culminar, el último punto sería origen y evolución político-territorial. En la época colonial comienza con el descubrimiento o encuentro, como se le ha dado por llamar ahora, en 1492 y 1498 en Venezuela, y la independencia en 1810. La primera parte de este periodo consiste básicamente en lo que se podría llamar la conquista, es decir, la época de guerra contra los indígenas, fundación de ciudades y primer poblamiento. Se lleva mucha parte del siglo XVI, aunque en algunos sitios no ha determinado todavía. La isla de Margarita, por ejemplo, fue conquistada sin lucha por los indios, no opusieron resistencia, pero en gran parte del territorio hubo luchas incesantes que culminaron con el exterminio de muchas tribus. La segunda parte del periodo colonial corresponde al desarrollo y población del territorio por parte de los españoles y negros y su mezcla con indígenas. Durante el siglo XVI se calcula que arribaron a la provincia de Venezuela unos 5.000 españoles y 13.000 negros, más o menos. Bueno, esto fue toda mi exposición. Muchas gracias.